dado que el llamamiento lo conocen todas, yo diría son 19, 16, empezamos, porque dado que se superpone, esto está funcionando ahora. Te aviso, Gaby, para tu consuelo, que tienen problemas de internet, compañeras, para entrar a algo también. O sea, gracias, no soy yo así sola. que no, ni nosotras solas como reunión, digo, no, tampoco. Bueno. Así que bueno, sigamos adelante. Las que tienen problemas, ya me avisó otra que tiene problemas. Bueno, mala suerte, ¿yo qué voy a hacer? Si tenés alguna presentación o querés empezar del llamamiento. No tengo la presentación porque, bueno, se me complicó ahora con todo esto, pero bueno. Bueno, no importa, pero sabés de eso, así que Sí. de cualquier manera les cuento que en el llamamiento en particular estamos ahora en un cambio del Consejo Directivo. El domingo fueron las elecciones, así que asumen desde el jueves, digamos, el nuevo Consejo Directivo. Entramos al 8º año, más o menos. ¿Cuántos años ya? Realmente con alguna consigna primaria que sigue siendo vigente, que es la DAIA y la AMIAN no nos representan, y seguimos afirmando lo mismo, con muchas comisiones ahora funcionando, y cuando hace 3 años se eligió el primer consejo directivo, éramos más o menos 2.300 a nivel nacional. Ahora somos 4.400. Así que en ese sentido, ayer ha crecido un montón, sigue creciendo. A veces tenemos capacidad como para dar cabida y atención razonable, y a veces no tanto, pero bueno, seguimos creciendo, y evidentemente es un espacio político que vamos a tratar de mantener a ultranza. Y bueno, y acá estamos trabajando con Gaby, aprendiendo. Así que dale, Gaby, nomás. Gaby Nacht se presenta sola, más allá de que es economista y amiga, muy querida y amorosa. Bueno, gracias, Hanna. Así que si querés decir algo más, está haciendo la maestría, es economista, es militante, ¿qué es lo que no es, digo yo? Está trabajando en Cancillería, en la Secretaría de Mujeres y Transexuales, o lo tengo mal en la cabeza. Sí, yo sí, les cuento un poco. La idea de hoy era también un poco, sin mucha pompa la presentación, como compañera también la invitación de Hanna era a compartir un poco lo que yo vengo estudiando, muy, muy humildemente, para hacer eso, sencillamente compartir alguna de las cosas que vengo trabajando para abrir un debate, para abrir una conversación acá en lo que es la Comisión de Perspectiva de Género del Llamamiento. Yo soy, profesora en Historia y economista, y militante feminista y transfeminista ante todas las cosas, y vengo trabajando también en Cancillería en temas de género y diversidad, ahí en política exterior. Así que la idea era charlar un poco acerca de estas cuestiones. Así que mi propuesta es hacer el título de la charla es Economía Global y Feminismos. La propuesta era hacer algún repaso histórico de lo que es el contexto económico global, para poder un poco situar lo que son los movimientos feministas a nivel global en la actualidad, y abrir una ronda más que nada de conversación, de diálogo, de intercambio, y en lo que de mi parte pueda aportar a eso, será con gusto, y ya lo digo, realmente con mucha humildad, desde el lugar de compañera, como me parece que acá lo podemos hacer, y como entiendo que ya se viene haciendo acá en la comisión a modo circular y en ronda, ¿no? Así que esa sería la propuesta. La que quiera después pregunta, puede ser que lo haga por chat, o levanta la mano, o en reacciones, que está la manito abajo, pone la manito, y por supuesto abran después los micrófonos. No somos tantas. Si no hay ruidos que molesten a Gaby,
lo dejamos abierto para que podamos después intervenir también, como quieran ustedes. No hay problema. Gaby, avanti. Bueno, muy bien. Bueno, un poco la idea es pensar el contexto actual en el que vivimos. Hoy estamos en una situación en nuestro país donde creo que la palabra clave para entender lo que nos pasa es deuda. Me parece que esa es un poco lo que me parece que es un poco lo que está determinando nuestro contexto, nuestra situación política, nuestra situación económica, nuestra situación social. No solamente nuestra cuestión económica, sino que es también la situación que nos está dejando sin margen de política, aun cuando tenemos un gobierno que entendemos como propio, sabemos las dificultades de política que estamos teniendo y el poco margen de política que tenemos dada esa circunstancia, ¿no? Y eso es algo que no está pasando solamente, por un lado, digo, esa es como una palabra para dejar ahí como pinchada, como clavada, es como si tuviéramos un pizarrón o un corcho, ¿no? Como dejarla ahí clavada. Y es algo que no pasa solamente en nuestro país, sino que es algo que tiene que ver con la lógica de la economía global en la que vivimos, que decimos que vivimos en una economía mundial financiarizada, que esa sería como la cuestión, ¿no? Donde lo que decimos es que el capital financiero y la lógica financiera de la economía es la que justamente ordena la circulación de bienes, la circulación de servicios, e incluso ordena hasta el movimiento de nuestros cuerpos y se sobreimpone aún a las necesidades humanas. Y esto es algo que tiene una fecha de inicio a nivel global, que es en la década del 70, también yéndome un poquito para atrás, en esta perspectiva histórica que también quería traer. Ustedes saben que a lo largo de las décadas del 50, del 60, del 70, en todo lo que fue el mundo capitalista, porque también recuerdan o saben que en ese periodo el mundo estaba a grandes rasgos dividido en dos partes. Por un lado estaba el mundo comunista, por otro lado estaba el mundo capitalista, y una de las características que sucedía en ese contexto, si bien podemos decir que en el mundo, más allá de incluso, digamos, de los comentarios críticos o no que podamos hacer, o de las opiniones que tengamos sobre lo que era el mundo comunista, sobre cómo se organizaba ahí la economía, sobre cómo se organizaba la sociedad, lo cierto es que ese mundo era un mundo que había surgido de una revolución obrera y campesina, y que se había convertido en una potencia mundial, ¿no? Y eso significaba, más allá de lo que significaba hacia adentro, hacia adentro del mundo comunista, hacia afuera, hacia el mundo capitalista, era de alguna manera un ejemplo y en algún sentido una esperanza para los sectores trabajadores del resto del mundo. Y eso lo que también traía era, digamos, en términos de relaciones de fuerza, en términos políticos, significaba que los sectores más pudientes, que los sectores también empresariales de las diferentes partes del mundo, de algún sentido tenían que hacer concesiones a los sectores trabajadores, como también lo hemos vivido en nuestro país, y también lo han dicho líderes políticos de nuestro país, entre comillas, para alejar a los trabajadores del comunismo. Es decir, que la geopolítica a nivel global y la propia existencia de un polo comunista fuerte y poderoso, insisto, más allá de lo que podamos decir a nivel, o de lo que podamos opinar, de lo que pasara o de lo que pasase hacia el interior de ese mundo, lo que significaba para el mundo capitalista era una relación de fuerzas favorable para los sectores trabajadores. Y eso se traducía en un modelo económico que en algún sentido generaba mayor distribución de los ingresos para los sectores trabajadores, es decir, de todo el producto que se generaba en los diferentes países, había una distribución favorable hacia los sectores trabajadores, ¿no? Y eso es lo que se conoce
como habrán escuchado hablar, si en algún momento yo digo una palabra o algún concepto que alguien se pierde o quiere decir algo, por favor interrúmpanme, porque esto, yo insisto que estamos hablando como circularmente, esto no es una charla ni una clase, sino estamos en una reunión de compañeras. Por favor. Esto es lo que se conoce como el estado de bienestar, ¿no es cierto? Y que esto tiene un por eso tiene correlato en números bastante concretos, y que en nuestro país, y en nuestro continente, en particular en nuestra región latinoamericana, se conoce como, digamos, bueno, nuestro país fue lo que, la expresión más clara de ese modelo fue el peronismo, en la década, a fines de la década del 40, principios de la década del 50, pero también fue a lo largo de la década del 50 y del 60, se tradujo económicamente en lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, un modelo económico que tenía la característica en nuestro continente de un desarrollo industrial, por un lado, con una industria que se orientaba hacia el mercado interno, es decir, una industria que, por eso decimos una industrialización por sustitución de importaciones, una industria que producía para vender en el mercado interno, y esa producción que se vendía en el mercado interno justamente no era una industria para exportación, sino que era una industria para sustituir importaciones, una industria para el consumo masivo, para producir y vender en el mercado interno, que sin embargo generaba la necesidad de importaciones de lo que decimos bienes de base, bienes de capital, ¿no? E insumos para esa industria de consumo masivo, y que necesitaba por lo tanto, seguía por lo tanto necesitando divisas, y que esas divisas las obtenía a partir de lo que era la exportación agraria, ¿no? Y eso es un poco lo que fue lo que fue siempre la estructura productiva de nuestro país, recontra, lo estoy como simplificando muy brutalmente, Sí. pero eso es lo que siempre generó una crisis, un estrangulamiento en lo que le llamamos el sector externo, porque es algo que incluso lo sigue pasando, porque la industria crecía. ¿Y por qué la industria crecía? La industria crecía para el consumo interno en la medida en que los destinatarios de esa industria eran los propios consumidores del mercado interno, justamente, eran los propios sectores populares, la propia población. Que la propia población tenga mayor capacidad de consumo favorecía a esta industria, por eso era políticamente posible lo que en ese momento se llamaba una alianza de clases, pero lo que sucedía era que en un momento ese crecimiento industrial, para poder seguir avanzando, necesitaba de mayor cantidad de divisas justamente para abastecerse, o para abastecerse de bienes de capital, o para abastecerse de determinados insumos. Pero al mismo tiempo sucedía que este propio sector industrial no estaba generando las divisas que necesitaba. ¿Quién generaba esas divisas que necesitaba? Bueno, las seguía generando el sector agrario, ¿no? Y esto es como un problema estructural de la economía argentina, y en algún punto de muchas economías latinoamericanas, no todas, bueno, como Brasil, en algún punto lograron superarlo, pero bueno, ya eso es otro tema, pero esta era un poco la dinámica en la que se generaba una economía en la cual el consumo de la población era motor del crecimiento, digo, más allá de estos estrangulamientos periódicos que se tenían, que como le llaman en ese famoso libro los economistas Diaz y Archunov, el ciclo de la ilusión y el desencanto, ¿no? Porque por estos momentos de crecimiento y estrangulamiento del sector externo que generaban crisis. Pero en algún punto tenemos, a lo largo de la década del 50, del 60 y hasta un poquito del 70, tenemos un modelo de crecimiento económico que lo que sucede es que tiene como motor el consumo de la propia población, ¿no? En nuestro continente, básicamente, se desarrolla a partir de la industrialización por sustitución de importaciones. En países del norte capitalista,
se desarrolla en lo que se conoce como el estado de bienestar, y que son modelos de producción, son modelos económicos que sí están desarrollados a base, bueno, de consumo interno y también en parte de exportaciones, pero sobre todo también del consumo interno de la población. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos esto? Ahora vamos a empezar a mechar un poquito qué pasa cuando miramos esto en perspectiva feminista, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres, sobre todo en este modelo económico? Bueno, un poco, obviamente que varía lo que sucede en el norte y en el sur. Yo cuando hablo de norte y sur estoy hablando también esquemáticamente, hablo de norte y de sur como conceptos. Pero un poco el modelo que se esconde detrás de este estado de bienestar, que no quiere decir que se cumpla, sino que es un modelo, ¿no? Es como un estereotipo, como un arquetipo, que no sucede en la vida real, pero que son como eso, como ideales. Es el modelo, es el arquetipo de lo que de hecho se le llama, fíjense cómo la familia tipo, ¿no? Y que de hecho sigue operando en el esquema. Sigue operando, de hecho, en nuestro esquema, en nuestro esquema estadístico. Por ejemplo, cuando en el INDEC se habla de una familia tipo, todavía hoy, año 2022, se habla de un varón, una mujer y dos niñas, ¿no? Pero bueno, en este esquema, en esta familia tipo, se piensa en un salario como un salario familiar. ¿Por qué? Porque se supone que haya una persona que mantenga a la casa y se supone que haya otra persona que esté cuidando, digamos, el hogar, ¿no? Cuidando el hogar y haciendo ese trabajo, ¿no? Acá es donde queda como invisibilizado todavía todo lo que es el trabajo de cuidado no remunerado, ¿no? Y empieza a aparecer ya en la década, ustedes tengan en cuenta que a nivel global, recién en el año, también para ir situándonos en cómo empieza a aparecer la discusión sobre la economía feminista a nivel global. En la década del 40, después de que termina la Segunda Guerra Mundial y cuando, bueno, se crea la Organización de las Naciones Unidas y se firma la Declaración de los Derechos Humanos, ahí hay una primera, digamos, si se quiere, a nivel debate global, bueno, una primera no, pues ya había habido antes, ¿no? Pero en este periodo ya hay una presencia de las feministas en el debate global que tienen un primer logro, en esta nueva etapa, un primer logro que es que ahí aparezca, nombrado los derechos de las personas y no los derechos de los hombres, como había sido en la Revolución Francesa un siglo y pico antes. Pero bueno, ahí ya aparecen las feministas para decir, bueno, que los derechos son humanos y no de los hombres. Ese ya fue un logro que tuvimos, porque podemos hablar de nosotras, ¿no? Ahí también, en un punto estuvimos nosotras ahí, logrando eso. Y después ya en la década del 70, tengan en cuenta que en el año 73 es la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Ahí se empieza a hablar de los estereotipos de las mujeres en el hogar, pero esto es recién en la década del 70, que es cuando este modelo económico empieza a entrar en crisis, ¿no? Este modelo económico del estado de bienestar, que en América Latina se traduce como, o se expresa como, tiene la forma del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, ¿qué sucede en la década del 70? Bueno, estamos hablando en el mundo capitalista, ¿no? Bueno, justamente una de las cosas, este modelo económico empieza a entrar en crisis, hay varias versiones de por qué este modelo económico empieza a entrar en crisis, y obviamente que cuando uno se acerca a las diferentes realidades nacionales o a las diferentes realidades regionales y analiza los números específicamente, va a encontrar diferentes matices y diferentes cuestiones, y hay historias, hay personas de carne y hueso, con nombre y apellido, hay movimientos particulares que generan diferentes cuestiones, pero acá estamos haciendo como una mirada global, ¿no? Esa era un poco la propuesta del día de hoy. Bueno, en esta mirada global, lo que se puede ver, si miramos también en esta cuestión conflictiva entre sectores sociales
entre por un lado sectores trabajadores, por otro lado, digamos, sectores, digamos, empresariales, digamos, de lo que sería sobre los grandes capitales y sobre todo los grandes capitales, digamos, del norte, que en una pugna, digamos, por la apropiación de la riqueza a nivel global, lo que vamos a empezar a ver es que justamente hay lo que se llama un achicamiento de la tasa de ganancia, ¿no? En esta mayor apropiación de los sectores trabajadores de la riqueza, esta mayor apropiación realmente logra hacerse más grande, ¿no? Realmente logra hacerse más grande al punto tal de que en algún punto los conflictos políticos empiezan a crecer, se empiezan a manifestar, y en un punto el sistema económico empieza a entrar en crisis. Piensen en todo lo que es la conflictividad política a nivel global en el mundo capitalista a fines de la década del 60 y a principios de la década del 70, ¿no? Donde en un punto los sectores trabajadores organizados empiezan a querer ir más allá, ¿no? A querer ir más allá, incluso cuando se habla acá, por ejemplo, del Cordobazo, y se piensa en cuáles eran las condiciones de los trabajadores que hacen el Cordobazo, los trabajadores que hacen el Cordobazo no eran trabajadores que vivían en malas condiciones de vida, sino que son trabajadores como peleando, son trabajadores que están, digamos, las consignas, Se cortó tu voz, Gaby, Se congeló la imagen. y se congeló la imagen. No, ahora ya no se la ve tampoco. Está conectada y abierta el micrófono y todo. No tiene nada bloqueado. Bueno, saldrá y volverá. Ahí está. Ahí. ¿Estás, Gaby? Hola, hola. Hola. Sí, se cortó, sí, 2 minutos, digamos. Era el fantasma de Tosco. Sí. Presente, No, saludando. estabas hablando del Bienvenido. Cordobazo. Queremos. Sí. Estabas hablando del Cordobazo, justamente. Sí, por eso. No, bueno, aprovecho para recomendar el libro de las mujeres del Cordobazo. Sí. Vieron que está esa, ahí hay una foto famosa que está Tosco con... Se volvió a congelar. ¿Será una movida nacional esta que se corta? También porque hay compañeras que no se pueden conectar. No, y desde esta mañana anda muy mal internet. Nosotros también acá teníamos. Y debe ser una movida quizá política. Vaya a saber. Boicot. Para que no Ahí nos está, ahí conectemos. anda, ¿no? Dale, Gaby, sí. Ahí está. No, bueno, está el libro, Las mujeres del Cordobazo, que está, cuando se ve la foto completa, en el encabezado de la columna, está Tosco, los compañeros, están todas las compañeras. Sí. O sea, también estábamos en el Cordobazo, che. Bueno, Claro. claro. Sí. Bueno, entonces digo, hay un punto donde esa disputa política, esa disputa económica, digamos, se torna política, se torna muy aguda, y en un punto eso se va a terminar resolviendo económicamente a través de lo que es el proyecto neoliberal, que el proyecto neoliberal es un proyecto que estaba pensado desde hacía unos cuantos años, desde hacía unos 20 años concretamente. ¿Escucharon hablar pregunto esto, ¿escucharon hablar de la Sociedad de Montpellerin? No. No, ¿No? no. ¿Escucharon hablar de Milton Friedman, de von Sí. Hayek? Sí. De estos sí, de estos personajes sí. Bueno. Gaby, una pregunta, pero además el Cordobazo, que fue esencialmente político más que económico, Claro. creo yo. Bueno, de hecho terminó en la dictadura de Onganía, que fue, Terminó, claro. que fue un quiebre de este proceso histórico de golpe tras golpe y democracia. Es que claramente
lo que mostraba el Cordobazo era que la relación de fuerzas estaba muy a favor de los sectores trabajadores, en un punto. Claro. En un punto eso. A pesar de todo, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, eso estaba pasando en gran parte del mundo capitalista. Bueno, el neoliberalismo es un proyecto que es primero un proyecto intelectual. Ya en la década del 50 se empiezan a juntar un grupo de intelectuales en lo que sería como un think tank, lo que le llaman un tanque de pensamiento, un grupo de intelectuales y militantes de la derecha, de la extrema derecha, digamos, neoliberal, que tiene la forma neoliberal, donde estaban Friedman, von Hayek y otros economistas más, que toman el nombre de la Sociedad de Mont Pelerin y que justamente cuestionaban todo lo que era la economía tal como se estaba llevando adelante, y que empiezan a desarrollar el proyecto neoliberal, y que tiene que ver justamente con lo que es, en términos concretos y prácticos, con lo que es la liberalización financiera, la liberalización comercial, y la desregulación de los mercados, ¿no? Entendiendo por desregulación de los mercados también la desintegración de los derechos de los trabajadores, porque desde el punto de vista de un neoliberal, un trabajador o una trabajadora que se agrupa con otros para pedir por un salario está tratando de ejercer monopolio, está tratando de manipular el precio de mercado, ¿no? Entonces, para cuando en la década del 70, en algún punto esta crisis, que es una crisis política sobre todo de este modelo, estalla, ahí estaba este grupo de gente que ya había ganado varios adeptos en el mundo político, en el mundo intelectual, en el mundo académico, y en el mundo de la gestión, para llevar adelante su proyecto, que lo lleva adelante, bueno, esto quizás es más conocido, que hacen su primer ensayo en nuestro continente, primero en Chile, después en Argentina, y después lo llevan adelante en todo lo que es, bueno, los dos grandes bastiones del norte, en el Reino Unido, con Thatcher, y en Estados Unidos con Reagan, y bueno, después en el resto de Europa, en el resto de América Latina. Pero básicamente ahí, de lo que se trata, justamente ahí es donde empieza justamente todo lo que es un nuevo modelo económico que empieza a funcionar necesariamente a nivel global, que es el que nos lleva a esta situación en la que estamos hoy, ¿no? Vuelvo, en esta situación donde estamos a merced del flujo de capitales, a merced del capital financiero, y donde estamos endeudados hasta la coronilla, sin haberla comido ni bebido, estamos endeudados hasta la coronilla y sin ningún margen de política, habiendo perdido justamente algo tan básico y tan necesario para cualquier pueblo como es nuestra propia soberanía, ¿no? Justamente por una cuestión que se dice económica. La primera medida que se realiza en ese momento, o la primera novedad que se impone en ese momento es la liberación de lo que se llama la balanza de pagos, la liberalización financiera. Hasta ese momento no había libre flujo de capitales. En ese momento empieza a haber libre flujo de capitales. ¿Qué significa esto? Significa que el capital puede entrar y salir de cualquier país como quiera, en cualquier momento y sin ninguna condición. Esto a países como el nuestro nos afecta profundamente. Primero porque, por ejemplo, en un país como el nuestro, para decir ejemplos sencillos, en países como el nuestro la entrada y la salida de capitales nos afecta, por ejemplo, la cantidad de reservas que tengamos en el Banco Central. Nos afecta, por ejemplo, el precio de la divisa, cosa que sabemos que en nuestro país es un ancla muy necesaria para la estabilidad de la economía. Nos afecta también, obviamente, la posibilidad que tenemos de desarrollar infraestructura. Nuestro país es un país que no genera divisa, nosotros no tenemos acá la maquinita de hacer dólares, y el peso argentino no vale en el mercado mundial. Entonces la entrada y la salida de capitales de manera tan indiscriminada, de manera tan descontrolada, es algo que puede afectar mucho nuestra economía. Entonces de repente podemos tener un ingreso masivo de capitales, como lo hubo, por ejemplo, durante la dictadura bajo la conducción económica de Martínez de Oz,
y de repente sube la tasa, digo, piensen esto, cuando sube la tasa, si vos tenés el precio de la economía, los capitales los capitales seguían siguiendo el precio de la tasa de interés, ¿no? Es decir, al capital le interesa valorizarse. Si yo tengo 10 pesos, yo quiero tener 15. A mí no me interesa construir un edificio, ni construir una escuela, ni tener una fábrica de chocolate. A mí lo que me interesa, si yo tengo 10 pesos, es tener 15 o 20 o 1000. Entonces, si yo lo pongo en el banco, y en este banco me dan una tasa de interés del 10%, significa que yo hoy tengo 10, mañana voy a tener 11. Si en el otro banco me dan una tasa de interés del 50%, significa que hoy tengo 10, mañana voy a tener 15. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a donde ponen el 50%, ¿no? Entonces, si yo me lo quedo, en el bolsillo tengo 10 pesos. Si voy al banco, que me dan un 10% de interés, el día de mañana voy a tener 11. Si yo hago una inversión productiva, como por ejemplo poner una fábrica de libros, el retorno, la ganancia es del 20%, voy a tener 12 pesos. Pero si yo lo pongo en X otro banco que me dan un 50% de interés, voy a tener 15 pesos. Yo no lo voy a dudar, yo voy a ir a donde haya más interés, no me interesa nada, porque esa es la lógica del capital. Esa es la de generar más ganancia, la de generar más retorno. No, o sea, digo, más allá de mal o bien, esa es la lógica del capital, esa es la lógica con la que se mueve, ¿no? Entonces, lo que sucede con el capital cuando se mueve libremente es que el capital va hacia donde haya más interés. Lo que sucede en el caso de la libre movilidad de capitales es que la tasa de interés a nivel mundial seguía básicamente en función de lo que marca la tasa de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, tenemos una economía, como la economía se basa en el libre flujo, en la divisa principal es el dólar, la tasa de interés que marca la Reserva Federal en Estados Unidos, que es como el Banco Central de Estados Unidos, y que es como el Banco Central del mundo, en un punto, estamos a merced completamente de cómo se mueva esa tasa de interés. Entonces, ¿qué pasó durante fines de la década del 70? Recibimos préstamos muy baratos, muy baratos, muy baratos. A principios de la década del 80, la tasa de interés afuera del mundo sube, y esos capitales que habíamos recibido se fueron rápidamente. Quedamos endeudados completamente, y eso es lo que genera en América Latina lo que fue la crisis de deuda. ¿Por qué? Se nos fue Gaby otra vez. Consolate, Silvia. Se corta, se ve. Otra vez. Vamos a ver, ahí vuelve, ahí vuelve. A ver, a ver. Ahí está, ahí volviste, Ahí, volviste. acá Sí, estoy. volviste, sí, estás. Ahí estoy. Bueno, por ejemplo, lo que fue la crisis de deuda en México en 1982, que fue el primer default, ¿no? De las crisis de deuda latinoamericanas, y que generó en toda la década del 80, ya para América Latina, un fenómeno de endeudamiento masivo, a partir del cual interviene el Fondo Monetario Internacional haciendo estos salvatajes de deuda, por el cual empieza a poner condicionamientos, ¿no? Entonces ahí arranca este ciclo justamente de financiarización de la economía, donde el movimiento de capitales es el que domina, donde el movimiento de capitales tiene más peso que cualquier otra cosa en las economías, tiene más peso que los propios estados, ¿por qué? Justamente porque al moverse libremente maneja las economías, y muchas veces esos capitales tienen una proporción en relación al propio producto de los países que hace que sea realmente desestabilizador ese movimiento. Sobre todo para países que ya de por sí tienen dificultad justamente para generar esos capitales para su propio desarrollo productivo. Entonces, por un lado eso, la libre movilidad de capitales. Fíjense lo que pasó también acá, cuando, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina, una de las condiciones que quería poner Cristina era que entren capitales, pero que estén por lo menos un año acá antes de salir. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, eso tenía que ver con poner determinados condicionamientos para evitar semejante descontrol y todo el lío que se le hacía. Una de las primeras medidas que toma Mauricio Macri cuando es presidente, justamente es eliminar todo tipo de control al movimiento de capitales.
lo cual genera lo que llamamos las inversiones de cartera. Las inversiones de cartera versus las inversiones productivas son justamente las inversiones especulativas, que son también los que llamamos que hacen la bicicleta financiera. Son inversiones que vienen, que especulan muchas veces con la devaluación del peso para hacer unos manguitos, pero bueno, en ese volumen hacen bastantes manguitos y se las toman. Entonces, ese movimiento de capitales no genera más en nuestro propio país que deuda, y no genera ningún desarrollo productivo. Bueno, esta cuestión de la libre movilidad de capitales es una de las características de esta financiarización de la economía que se da a partir de fines de la década del 70. Y una de las características que genera es el endeudamiento de las poblaciones y de los estados, a lo cual se le suma, cosa que hemos visto también en nuestro propio país, cómo por diferentes procedimientos los estados, y junto con los estados, los pueblos, terminan tomando y terminan haciéndose cargo de deudas que eran privadas. No solamente, además, por medidas como la que tomó el propio Cavallo, siendo presidente del Banco Central durante la dictadura, sino por el hecho de que, en el caso de nuestro como Argentina, la divisa es un bien público, digamos, más allá de que sea una deuda privada en divisa, la divisa es algo que necesitamos para poder comerciar con el extranjero, para poder comerciar con otros países. La divisa no es algo que tiene cada uno y que es de cada uno. Entonces, de alguna manera, toda divisa que se use, toda divisa que se use o que genere deuda, nos termina afectando a todos y a toda la economía nacional. Eso por un lado. Y por otro lado también lo que sucede, que acá yo recomiendo leer, acá también para pensar un poco el tema de la deuda, este endeudamiento que se genera a nivel nacional termina afectando directamente a las economías domésticas. Esto acá dejo un pinche y ahora me voy a detener. ¿Qué pasa ahora? Sucede que cuando a medida que avance este modelo, pero bueno, ahora vuelvo, voy a otra cosa y después vuelvo. Eso por un lado, la financiarización de la economía que tiene que ver con esto, con la libre movilidad de capitales a nivel global. Y por un lado, con el capital financiero dominando el resto de la economía. Por otro lado, aparece lo que se llama la liberalización comercial, que también tiene que ver con quitar, como hemos escuchado alguna vez quizás, si no, bueno, lo decimos, lo que fue en nuestro país en la década del 70, quitar todo tipo de barreras a la importación, ¿no? Eso hemos escuchado, que se quitaron barreras, que nosotros teníamos industrias dedicadas al mercado interno. Esas industrias estaban lo que llamamos protegidas. ¿Por qué estaban protegidas? Porque eran industrias que no podían competir a nivel de precio con industrias extranjeras. Entonces, para poder venderse en el mercado interno, los productos extranjeros tenían una barrera de importación, tenían una tarifa de importación. Es decir, había, por ejemplo, una zapatilla de producción nacional que valía 100 pesos. Pero esa zapatilla de producción nacional tenía una fábrica, esa fábrica generaba empleo, esa fábrica a su vez generaba demanda de energía nacional, generaba demanda de, bueno, no solamente trabajadores de la fábrica, sino que además generaba demanda de hormigón, demanda de máquinas, bueno, todo el aparato productivo que ponía en marcha a nivel local la producción de una zapatilla nacional. Salía 100 pesos, una buena zapatilla. Ahora, lo que sucedía en ese mismo momento es que había una zapatilla extranjera que valía 80 pesos. ¿Qué pasa? El consumidor, la consumidora, siempre va a tratar de consumir lo más barato, ¿no? Entonces, si esa zapatilla se dejaba entrar al país a 80 pesos, la industria nacional iba a perder. Entonces se le cobraba a la entrada de esa zapatilla una tarifa aduanera, digamos, de 40 pesos. Entonces esa zapatilla extranjera entraba y en el mercado interno se podía conseguir, pero a 120 pesos. Entonces el que quiere la zapatilla extranjera la puede tener, pero la tiene a 120 pesos, mientras que la zapatilla nacional la puede conseguir a 100 pesos.
Lo que sucede con la liberalización financiera, que se da a fines de la década del 70, básicamente a partir del proyecto neoliberal que trae la dictadura, y que se da a nivel global en el mundo capitalista, con todo lo que es el proyecto de liberalización financiera, el proyecto neoliberal, es que se quitan las barreras aduaneras. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que así la producción va a ser más eficiente y cada consumidor o consumidora puede conseguir el producto más barato posible. Sin pensar justamente en todo el engranaje económico que eso podría generar, o en el caso contrario, podría destruir. Ahora, no solamente que eso destruyó, mejor dicho, la industria nacional, sino esto fue mucho más adelante, porque con el tiempo se empezaron a crear acuerdos comerciales que terminan desarrollando lo que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Conocen la Organización Mundial del Comercio? Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. De nombre. De nombre, sí. Conozco, sí. Bueno, la Organización Mundial del Comercio es, bueno, como su nombre lo indica, la Organización Mundial del Comercio es un pilar de la globalización neoliberal tan importante como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En realidad, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a desarrollar una serie de acuerdos comerciales que, bueno, se van institucionalizando, se van sumando más países, y a lo largo de la década del 80 estos acuerdos comerciales se profundizan, hasta que en la década del 90 se constituyen en lo que hoy es la OMC, o Organización Mundial del Comercio, o en inglés le dicen WTO, World Trade Organization. Esta Organización Mundial del Comercio lo que hace es poner reglas al comercio internacional. Porque otra de las cosas que pasó a partir de la década del 80 y del 90, bueno, sobre todo del 80, pero después se fue profundizando, es que el comercio internacional creció a nivel volumen a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cuestiones, una de las características, digamos, una de las características que digamos, novedosas que se dio a nivel de proceso productivo, es lo que se llamaron las cadenas globales de valor. ¿De esto escucharon hablar de las cadenas globales de valor? Sí. Más o menos. Bueno, la idea es que si antes vos tenías una fábrica que producía, digámoslo, por ejemplo, un auto, producía desde la rueda, el tornillo, el volante, la chapa y el motor, ahora vos tenés todo lo que es la cadena de producción del auto, deslocalizada en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Bueno, esto se entiende también en función de lo que era el conflicto que decíamos anteriormente. Justamente las empresas en busca de mano de obra barata, ya que las empresas del norte, las empresas europeas, las empresas del norte básicamente, en busca de mano de obra barata, van a producir diferentes bienes en diferentes lugares del mundo, donde puedan pagar la mano de obra a menor precio. Y también favorecido este proceso por todo lo que es el desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones que se da a gran escala en la década, final de la década del 70 y en la década del 80. Y también acompañado por el proceso de liberalización financiera, en la medida también que los capitales se pueden mover libremente, el mundo es de la empresa, el mundo es territorio de la empresa, ya las fronteras nacionales no existen, entonces yo puedo tener la planta de ruedas acá, puedo tener la planta de enchapado acá, armo acá y vendo donde se me canta. Entonces, en un punto, eso es algo que sucede, y que lo que genera es también un aumento del comercio a nivel global impresionante. Que no solamente es un aumento del comercio a nivel global, sino que muchas veces, que es lo que vemos acá también en nuestro país, internamente, es que el comercio entre un país y otro muchas veces es en verdad el flujo interno de una propia empresa, ¿no? Que es el fenómeno de las multinacionales. Entonces lo que vemos acá, por ejemplo,
es que a veces gran parte de las divisas que salen de nuestro país, en realidad no son exportaciones, perdón, no son importaciones, sino que son ganancias que se lleva una empresa, o son flujos internos de una empresa, flujos monetarios y flujos de caja de una misma empresa, ¿no? Pero que aparecen declarados de otra manera, ¿no? Entonces en un punto el mundo empieza a ser también como territorio de las multinacionales que van a empezar a trascender las fronteras de los estados, y de esa manera también van a empezar a avanzar sobre la soberanía de los estados. Perdón, Gaby, además no hay una disminución del costo, incluso aunque fuera hasta el producto terminado, o sea, el producto completo. Ponele, una crema de enjuague se hace acá, pero el shampoo se hace en Brasil. Traen el shampoo y sale la crema de enjuague, por decirte. En los dos países se hacen las dos cosas, pero el doble de más volumen de producción disminuye el costo, necesariamente. También. Es un punto importante, más aparte de la globalización por partes, está la globalización en sí misma, que concentra, como fue en el sudeste asiático, ¿no? La concentración de la producción completa, porque disminuye el costo por un simple cálculo de costo y compra, ¿no? Si vos compras 10.000 frascos o compras 100.000 frascos, el precio te lo bajan. Con lo cual, bueno, además, esa es otra característica de la globalización de las últimas décadas, que es que, claro, al concentrarse también tanto la producción, claro, los mercados, digamos, se amplían para cada una de esas empresas concentradas, ¿no? Eso es otra cosilla, les baja el costo. Exacto. Ahora, eso en términos de, bueno, y decía la Organización Mundial del Comercio, en paralelo, esto no es un proceso que ocurra bajo la mano invisible del libre mercado, ¿no? Como se quiere decir desde algunos sectores. Esto es algo que se ve acompañado por acuerdos comerciales que terminan constituyendo, como les decía, en la década del 90 la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es una organización que le pone reglas al comercio, porque el comercio, como cualquier persona que comercia, no es ni más ni menos que un contrato. Imagínense cuando uno va a comprar al kiosco, por ejemplo, va a comprar un paquete de cigarrillos, el primer contrato que hay ahí es que ese papel vale plata, y que ese es un precio, y que yo te doy algo, vos me das algo. Bueno, ahí hay un acuerdo implícito, hay un contrato implícito. Bueno, para el comercio internacional también hay reglas, y la Organización Mundial de Comercio pone una cantidad de reglas muy amplia, muy desarrollada, que también nos afecta a nosotros como país, y especialmente nos afecta como país del sur global. Entre otros acuerdos, entre otros efectos, la Organización Mundial del Comercio lo que dice es que promueve el comercio justo, ¿no? El comercio libre y justo. Y en nombre de promover el comercio libre y justo, lo que dice impide que los países tengan políticas que favorezcan a su propia producción. ¿Por qué? Para favorecer la libre competencia. Entonces, por ejemplo, los países, los estados, no pueden tener ciertas políticas de promoción de exportaciones, porque eso sería desfavorecer a sus productos, eso sería favorecer a sus productos en desventaja para los demás en el mercado mundial. De esa manera, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, lo vuelvo a decir porque me parece que es serio e importante. Argentina, Brasil, Paraguay, Sudáfrica, todos los países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio, que son 150 y pico, no son todos los países del mundo, pero son la grandísima mayoría, no pueden tener ciertas políticas de promoción de exportaciones, porque de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, si vos tenés esas políticas de promoción de exportaciones para tus productos, significa que estás siendo desleal en la competencia en el mercado mundial. Entonces, no podés tener políticas para promover tus exportaciones. Ahora, ¿qué significa eso?
cuando uno ve esas políticas, son políticas básicas y fundamentales de promoción de exportaciones, y son las mismas políticas que los países del norte desarrollaron a lo largo de la década, por ejemplo, del 50, del 60 y aún del 70. De hecho, hay un economista que se llama Chang, que es famoso, y que tiene un libro que se llama Patear la escalera. ¿Por qué? Porque un poco lo que dice es que los países del norte a los países del sur nos patearon la escalera. Ellos subieron y nos patearon la escalera, ¿no? Con la OMC pone reglas que realmente traban la soberanía de los países del sur para llevar adelante políticas comerciales que nos favorezcan el mercado mundial. Entonces nosotros entramos al mercado mundial en desventaja y sin las herramientas que otros países tuvieron para poder meterse en el mercado mundial de una manera más, digamos, más sólida, más desarrollada. Eso por un lado, ¿no? La OMC. Eso para nombrar un aspecto de la OMC. Otro aspecto de la OMC, también para que lo tengan en cuenta, es lo que se llama, bueno, que acá Hanna lo conocerá un poquito, que es lo que es el acuerdo sobre propiedad intelectual. Todo lo que es propiedad intelectual está o sea, la OMC en realidad es una organización, pero está fundamentada en una serie de acuerdos. Está el acuerdo sobre propiedad intelectual, está el acuerdo sobre bienes agrícolas, está el acuerdo sobre bienes industriales, está el acuerdo sobre servicios. Bueno, hay diferentes como acuerdos, ¿no? Que conforman la estructura de la OMC. Hay otro acuerdo, que es el acuerdo sobre propiedad intelectual, y por ejemplo es el famoso acuerdo que es el que lo van a conocer bien porque es el acuerdo que impidió ahora que las vacunas circulen libremente cuando ahora con la pandemia del COVID. Es el acuerdo que, por ejemplo, permite y está permitiendo que haya determinadas empresas que se apropien de saberes populares originarios. Saberes que existen en poblaciones originarias, de repente una empresa lo registra, lo apropia, lo registra, y queda como protegido bajo el acuerdo de propiedad intelectual. O, peor aún, hay algunos, incluso patrones biológicos, que ni siquiera son saberes de personas, son patrones biológicos, procesos biológicos naturales, que también son registrados por algunas empresas y quedan protegidos bajo el acuerdo de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, bueno, esta es otra de las patas de la globalización neoliberal. ¿Puedo agregar algo, Gaby? Pero por favor. Vos sabés que la propiedad intelectual es nacional. Es global el efecto, pero es nacional. Con lo cual, ¿quién puede pagar una patente de todos los países del mundo? Ninguna pyme, ninguna industria nacional es capaz de poder pagar, porque son caras, además, ni siquiera una marca. Con lo cual, con que miren qué es lo que se produce, qué es lo que están haciendo, afanan las patentes de una manera brutal y globalizan la patente, las multinacionales, porque se apropian de la idea que como mucho una empresa nacional puede en todo caso en 1 o 2 países patentar, porque tenés que tener un abogado, porque tenés que tener un gestor, porque cuesta una fortuna en dólares. Con lo cual hay un doble mecanismo súper perverso para que la inteligencia que nos pertenece en Latinoamérica, también de las cosas originarias, que quién las puede patentar, con qué plata, digamos. Entonces, se apropian de las ideas porque las pueden patentar en Uruguay, por decirte, o en Monte Carlo, doy fe, y vale para acá, para ellos, pero para nosotros acá no vale allá. O sea, es un mecanismo súper perverso que hay, me parece a mí, de garantizarse una propiedad intelectual, como lo de las vacunas, por ejemplo. Las semillas. Las semillas. La semilla, Monsanto ha patentado semillas que son parte de la naturaleza, es como que nos patenten el oxígeno, se apropian del oxígeno y si vos no lo podés pagar, no tenés oxígeno. O sea, lo mismo, la semilla significa alimentos. Tal cual. Sí. Dale. ¿Sigo? Sí. Bueno, ahora, esto sería como un poco un recorrido súper rápido y, bueno,
simplificado de lo que sería como dónde estamos hoy paradas, ¿no? Acá en este contexto económico. Lo que nos pasa hoy en Argentina, en esta situación de deuda frente al Fondo Monetario Internacional, no es algo que nos pasa a nosotros como Argentina, y no es que el FMI es malo con nosotros porque somos argentines, sino que esto que nos pasa, obviamente que es producto de un gobierno en un punto que, porque nosotros habíamos logrado salir de la garra del Fondo Monetario Internacional, y después tuvimos otro gobierno que nos volvió a meter en la misma, pero no es algo que esté aislado del contexto global, ¿no? Estamos en un mundo donde los capitales circulan libremente, donde los capitales circulan rapazmente, y obviamente que, en todo caso, lo que necesitamos es un Estado que se defienda ante eso, pero ante la nada eso nos arrasa, y así estamos, ¿no? Y también esta cuestión de la deuda, y cuando también se habla habrán escuchado hablar de esta cuestión de la arquitectura financiera internacional, tiene que ver con esto, con que la libre movilidad de capitales realmente es muy invasiva y es muy desestabilizadora. Es muy desestabilizadora para cualquier economía que no le ponga una mínima traba o una traba más contundente, ¿no? Y al mismo tiempo esta cuestión de la liberalización comercial, que también no es producto de la mano invisible del mercado, sino que está perfectamente institucionalizada y acordada en lo que es la Organización Mundial del Comercio. Y también te deja un poco atrapado, porque si vos no sos parte de la Organización Mundial del Comercio, también te quedás como afuera de un montón de transacciones. Entonces también necesitamos comerciar con el mundo, entonces, bueno, estamos ahí un poco atrapados. Por eso, ahí siempre lo que decimos es que la salida a todo esto en algún punto siempre va a ser la integración regional, ¿no? Siempre va a ser poder, primero, en la integración regional puede existir la posibilidad de comerciar con otra moneda, aunque eso tenga complejidades por las propias desigualdades que hay dentro de nuestra región, porque las hay. En la integración regional, por ejemplo... Gaby, Diga, Mayra. sí, desde el fondo de mi cocina, te pregunto una cosita, que estás hablando de integración regional, y lo que quería saber es, digamos, en qué situación están ahora como los acuerdos bilaterales con China y con Rusia, porque eso, más allá de la gestión mala del gobierno anterior, se había como sostenido de alguna manera, como que eran acuerdos que iban más allá porque estaban, digamos, vigentes del segundo gobierno de Cristina, ¿no? Entonces, eso te pregunto, a ver si vos estás seguramente mucho más interiorizada que yo. No, con eso no hay novedades, y con eso también, a ver, son acuerdos que traen más soluciones políticas que otra cosa. En realidad es eso. La integración regional, China es, o sea, de los últimos años, el principal socio comercial que ha crecido en nuestra región es China, y eso sigue creciendo, y eso va más allá de la decisión política de cualquier gobierno. Lo que ofrece hoy China es una salida ante ciertas propuestas extorsivas políticamente. Esa es la cuestión. No sé si te responde, May. Sí. Yo te preguntaba más que nada en el Sí, la presencia de regional. La presencia de China en la región sigue creciendo y va a seguir creciendo. China, no solo hay una cuestión mercantil de China que está creciendo, y además China tiene este proyecto de la ruta de la seda, con todo el impacto infraestructural, sigue aumentando, tiene como más de 70 proyectos en América Latina que se están llevando adelante. No, eso te quería preguntar, como que es el principal socio de América Latina. De América Latina. Latina. Superando como a Estados Unidos, inclusive. Sí, incluso el sur. Sí. ¿Cuánto favorece eso la integración regional?
O sea, no es tan sencillo de... Por eso, lo que ofrece China es más una salida política que otra cosa. No, digo, no reemplaza la integración regional. La integración regional es otra cosa, porque lo cierto es que cuando vos ves, esto, nada, hablando, digo, cuando vos ves el intercambio comercial con China, sigue siendo un intercambio que en productos primarios. Cuando vos ves el intercambio comercial dentro de entre países de América Latina, es un intercambio que cualitativamente son productos de mayor valor agregado. Por eso, el intercambio con China ofrece una salida política frente a lo que es el histórico imperialismo en América Latina, pero no es que ofrece un intercambio de mayor calidad a nivel de mayor valor agregado. Esa es la realidad. Lo que hay que hacer, o sea, sí, efectivamente, China tiene todo lo que es el proyecto de la Ruta de la Seda, que es un desarrollo infraestructural muy interesante y muy importante, y que en todo caso queda en el saber y en el aprovechamiento estratégico de los gobiernos de nuestro continente, para eso aprovecharlo, ¿no? Me parece que ahí está la posta, pero digamos, que esa relación comercial sea una relación comercial que sea en beneficio de nuestro continente, y que sea en beneficio de nuestro continente, y también que sirva para una integración de nuestro continente, y que no sirva para generar una nueva salida de materia prima para otro comprador, digamos. Claro, Gaby, lo que yo quería saber, o sea, cuál es tu opinión, ya que nunca habíamos hablado de este tema, que es tan interesante, era en realidad preguntarte por ahí, justamente, digo, con esta diversidad de gobiernos y de la cuestión política que es tan distinta y tan disímil en los diferentes países de Latinoamérica, ¿cómo se puede pensar una integración regional exclusivamente económica con aparatos políticos e ideológicos tan diferentes? Digo, si esa sigue siendo la apuesta como Cono Sur, digamos, para posicionarse a nivel global, digo, a mí me da la sensación de que muchas veces es como, estamos queriendo ser amigos de los que nos odian, y muchas veces al revés también, como que, qué sé yo, durante el macrismo inclusive, como uno pensaba, bueno, se desarmó todo el Mercosur, de las grandes figuras de lo que podía llegar a ser una nueva liberación de Latinoamérica y el movimiento latinoamericanista, fue cayendo uno a uno, digamos. Mirá como que quedó todo como una entelequia, ¿entendés? Esa es mi sensación, como que eso que es, esa cosa que abrazamos y que fue posible en un momento y que íbamos camino a eso y qué sé yo, y de repente pum, de un ondazo, como suele hacer operar la derecha constantemente, y que recién ahora se empieza, qué sé yo, que los gobiernos de los países de Latinoamérica ahora están, qué sé yo, empezando a virar por lo menos hacia el centro, algunos más a la izquierda que otros, digo, como que la derecha empieza a hacer su problema, ya no le es tan simple, ¿no? Como gobierno, le es simple en otros lugares. Claro. En otros lugares, no como gobierno, como Estado. Pero entonces eso, como se sigue apostando a la integración económica regional con gobiernos de muy disímil ideología política. A mí me hace mucho ruido, porque inclusive países que difunden la idea, inclusive de que el Estado sea mínimo, ¿no? Que esa es como el bastión del neoliberalismo. Entonces, digo, ¿qué otra teoría podemos sostener? Por eso te preguntaba lo de China, porque digo, bueno, si China se convierte en un gran socio comercial para toda Latinoamérica, quizás la integración regional viene por ese lado, como por el lado de abastecer otro mercado en conjunto, y que le convenga
te convenga, ¿no? Como bueno. Bueno, nada, perdón, estoy como que en una situación medio border acá, pero estoy... No, claro. Está bien, me entendemos, tranquila. Sí, no. El tema no, está buenísimo el tema. El tema de la integración, el tema de la integración es clave y además hay diferentes perspectivas de la integración. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el Mercosur, y pensamos en los primeros acercamientos que hay entre Brasil y Argentina, los primeros acercamientos se dan en la década del 80 y tenían que ver con un acercamiento de los procesos democráticos, a la salida de las dictaduras. Y con Entonces, tratados bilaterales primero, con los ¿no? tratados bilaterales, pero ahí había como un espíritu de acercamiento. Digo, Sí. una cosa es, me parece como lo pensamos nosotros desde acá, desde el llamamiento, desde la militancia, como un acercamiento de los pueblos, como una unidad de los pueblos, como una unidad de las democracias, como digo, pensar como la integración como un horizonte de liberación de nuestros pueblos, como una cuestión identitaria, como pensar esto la patria o la matria grande, y otra cosa es la integración económica al estilo de la Unión Europea, o al estilo de lo que se llama la integración como fue en la década del 90, o como se pensó desde la década del 90, que es la integración como una especie de liberalización económica y financiera en escala micro. O sea, es el mismo proyecto de liberalización comercial y financiera que les estoy contando que se da en la década del 70, pero en escala micro. Entonces, es como si estos proyectos de integración regional, como fue la Unión Europea, o como incluso algunos pensaron en el Mercosur también, son como proyectos de liberalización, con todo lo que trae la liberalización económica y financiera, con todo lo que dijimos recién, arrasando con todo lo que haya que arrasar, en escala micro. Es como si los proyectos de integración económica fueran ladrillos para avanzar con lo que es la liberalización a nivel global. Entonces son dos conceptualizaciones completamente distintas de la integración. Una es, o sea, aunque las dos aunque las dos la pensemos también económicamente, ¿no? Por eso yo decía que, digamos, que el caso de China es complejo, ¿no? Porque lo que vemos es que desde la inserción, desde la inserción comercial de China en la región, lo cierto es que coincide con una reprimarización de la economía en nuestro continente. No es que China nos ofrece, no es que China nos está demandando bienes industriales, no es que China nos está demandando bienes de alta tecnología, y no es que China nos está demandando bienes de alto valor agregado. Gaby, ¿no es más o menos una utopía pensar un acuerdo entre no pares, entre una potencia e individualmente como países, son acuerdos siempre dispares? Sí, lo que pasa es que también Obvio. hay que considerar que dada la situación geopolítica Claro. a nivel global, China es un socio y China es un aliado, y Rusia también lo es, definitivamente, digo, como esa es una realidad. Políticamente, digo, económicamente. Claro. Ahora, cuando pensamos en términos estrictamente económicos y pensamos, digo, si vos exportás, qué sé yo, si vos exportás no sé, una planta de lechuga, esa planta de lechuga no tiene mucho valor agregado. ¿Qué significa que no tiene mucho No, valor sí, agregado? te entiendo. Que no tiene mucho trabajo encima, o sea que no ha motorizado mucho la economía. Si vos exportás una computadora, esa computadora tiene mucho conocimiento encima, tiene mucho material, ha generado mucho trabajo en la propia economía. Eso tiene mucho valor agregado, significa que ha motorizado mucha economía, que ha generado mucha actividad económica dentro del país. Entonces, cuando vos ves el comercio, y vos decís, el Mercosur, por decir el Mercosur, solamente, el Mercosur tiene un problemón que es la desigualdad entre Brasil y Argentina, entre otros problemas. Tiene un problemón para Argentina, que es que Brasil es un gigante, aunque nosotros pensamos que nosotros somos también gigantes, pero la verdad es que Brasil es un gigante, y eso se come al Mercosur entero. Y eso es un problema. Pero cuando nosotros vemos el comercio intra-Mercosur, o sea, lo cierto es que el comercio intra-Mercosur en los últimos años se fue degradando, fue reduciéndose. Pero cuando vemos el comercio intra-Mercosur, vemos que el comercio intra-Mercosur es un comercio de calidad, es un comercio que tiene alto valor agregado. Lo mismo vemos cuando observamos el comercio dentro de Sudamérica, por ejemplo. Si vemos la relación, lo que comercia América Latina con el resto del mundo, vemos muchos bienes primarios.
y vemos una proporción X de bienes de alto valor agregado. Cuando vemos el comercio dentro de América Latina, entre países de América Latina, vemos que esos bienes de valor agregado crecen. Es decir, que el comercio dentro de América Latina es un comercio de mayor calidad, es un comercio que está generando mayor motorización de la economía. Y ahí sí lo vemos en términos absolutamente economicistas, digamos, ¿no? Además, que no hay que dejar de lado todo lo que significa pensar la unidad de nuestros pueblos, pensar nuestra identidad, pensar nuestros valores, y pensar por qué en este marco queremos nosotros construirnos como nación, como una nación grande, ¿no? Y acá para eso, me parece que es como para darle la vuelta, que además lo prometido es deuda, hablando de todo un poco, porque bueno, ya me fui de tiempo bastante, pero bueno, ¿dónde está la perspectiva feminista, no? Aunque sea para sobrevolarla un poco, porque si no, más allá de que está en lo que hacemos. Pero una de las cosas que sucede, así como, y para ya abrir la ronda, porque ya además, bueno, en la década del 80, a partir de la década del 80, en este proceso de liberalización financiera y económica, es un momento en el que también decíamos, es un momento en el que, si las décadas anteriores habían sido décadas de mayor fortaleza de los sectores trabajadores, en términos de varones, sobre todo, asalariados, a partir de la década del 80 hay un ingreso muy grande, y fines de la década del 70 hay un ingreso muy grande de las mujeres al mercado de trabajo. Sin embargo, este ingreso que se da en la década del 70, de la fines de la década del 70, del 80, del 90, que se puede ver en mediciones de las mujeres al mercado de trabajo, se da en condiciones precarias, justamente porque coincide justamente con estos momentos de flexibilización de los mercados laborales. Y se coincide también con lo siguiente, con que si bien hay un ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, este se da en el mismo proceso en el que se están flexibilizando las condiciones laborales, es decir, las leyes de protección laboral no son las mismas en la década del 80 y del 90 que en la década del 50 y del 60, y al mismo tiempo otra de las características que sucede es que no hay en equivalente un ingreso de los varones al trabajo de cuidado no remunerado en el ámbito doméstico y en el ámbito comunitario. Esto significa que aparece lo que llamamos la doble jornada de trabajo, ¿no? Por un lado, las mujeres siguen haciendo el trabajo doméstico y comunitario, que esto también es interesante pensar, el trabajo doméstico y comunitario, porque también un poquito vale hacer la aclaración, la idea de la ama de casa, que solo es ama de casa, que no hace trabajo comunitario, que no trabaja en ningún otro lado, también es una idea, si se quiere, muy blanca y burguesa, ¿no es cierto? Porque mujeres de sectores populares en realidad siempre trabajaron fuera de la casa, además de trabajar en la casa gratuitamente, ¿no? Pero esta doble jornada de trabajo se presenta cada vez más fuerte y se refuerza y se ve agravada con las políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque en la medida que se dan estos procesos de liberalización financiera y liberalización comercial, estos procesos de endeudamiento de los estados, se ven acompañados por dinámicas de ajuste, como lo hemos vivido nosotros acá en Argentina, en la década del 80, el 90, bueno, y hasta cuando ustedes saben. Entonces, estos procesos de ajuste se dan en sectores que se consideran no productivos, en sectores que están muchas veces vinculados o que están asociados a los procesos de cuidado, como por ejemplo todo lo que es cierres de jardines de infantes, ¿no? Que es como todo lo que es cuidado y atención de niñes de entre 0 y 6 años, son, por ejemplo, momentos clave para la vida de una persona, y cuya responsabilidad suele recaer en las mujeres. Entonces, en la medida en que no hay una organización pública, no hay una responsabilidad pública sobre esas personas, esa responsabilidad de cuidado recae sobre los hogares, y en la medida en que no hay una igualdad entre géneros,
esa responsabilidad de los hogares recae sobre las mujeres. Entonces todas esas dinámicas de ajuste lo que generan es una mayor responsabilidad sobre los hogares para la reproducción de la vida. Entonces lo que tenemos es estados endeudados, estados que ajustan, menor cantidad de servicios públicos, mujeres que están trabajando en el mercado de trabajo en modos precarios, sin protección laboral, y además sobrecargadas con trabajos de cuidado. Eso es un poco el combo neoliberal. Y lo que produce, que es algo que se vio sobre todo en los últimos años, y con la pandemia se ve súper agravado, es donde la dinámica de la deuda, que también, bueno, con esto, que sea para decirlo rápidamente, esto para seguir investigando, pero donde la dinámica de la deuda deja de ser un problema, o sea, deja de ser un problema solo público, y pasa a ser también un problema doméstico, ¿no? Esta cosa donde aparece la deuda como una dinámica de vida, y donde la deuda ya deja de ser la deuda para comprarse el lavarropas, ¿no? O la deuda para comprarse el auto, o la deuda para comprarse la casa, y la deuda pasa a ser una dinámica necesaria para vivir cotidianamente, ¿no? La deuda para el supermercado, digamos, la deuda para pagar el alquiler. Y en ese sentido, lo que decimos, ahí también es donde hablamos de financiarización de la economía, porque una persona trabaja para pagar la deuda que contrajo para ir al supermercado, ¿no? Y donde la deuda lo que hace es financiar la economía doméstica. Y una vez más ahí donde aparece es que las responsabilidades sobre la economía doméstica, también está medido, suele recaer sobre las mujeres. Entonces, bueno, también recomiendo acá leer un libro que salió hace poco, que se llama El hogar como laboratorio, de Vero Gago y Lucy Caballero, justamente donde se explica esta dinámica de la deuda doméstica y las responsabilidades de cuidado en los hogares, que también hace poco se hizo un seminario que organizó el Banco Central sobre deuda y responsabilidades de cuidado, donde también se explora en profundidad toda esta situación, ¿no? Donde se relaciona todo lo que es la financiarización de la economía, las responsabilidades de cuidado y la deuda a nivel público y a nivel doméstico. Y justamente es en esta dinámica, fíjense, que no pasa solamente en nuestro país, es que emergen a nivel global los paros mundiales de mujeres. Digo, obviamente que los paros mundiales de mujeres no surgen de un repollo, no surgen de la nada, sino que existen y vienen caldeándose, y vienen, o sea, y tienen una historia. El 8 de marzo, o sea, el feminismo y los movimientos feministas es un movimiento internacionalista desde que existe. De hecho, el propio 8 de marzo es una fecha que se conmemora de modo internacionalista, desde su origen, así fue pensado desde el principio. Pero esta reemergencia del movimiento internacionalista de mujeres como un hecho, como un fenómeno que se da de hecho, más allá de que estemos todas organizándonos, efectivamente, porque tampoco no hay movilización sin organización, eso creo que todas nosotras acá lo sabemos bien, pero tiene que ver justamente con este fenómeno de donde la responsabilización por la reproducción de la vida recae muy fuertemente sobre las mujeres en un proceso de financiarización y de ajuste de las economías cada vez más fuerte, cada vez más grave, ¿no? Donde en algún momento esto termina como estallando como una olla a presión. Y por otro lado, también para subrayar, esto me parece importante, otro concepto que quería compartir, si es que no lo conocen ya, y si ya lo conocen, lo repito, que es el de las cadenas globales de cuidado. ¿Recién escucharon hablar de las cadenas globales de cuidado? No. Sí, no. Bueno, recién hablábamos de las cadenas globales, bueno, en la economía hegemónica, digamos, ¿no? En la economía como se enseña en la facultad, para que te den el título, se habla de las cadenas globales de valor, esto que decíamos recién, ¿no? Tenemos, en un país hago la rueda, en otro país hago el enchapado, en otro país hago la computadora para el motor, en otro país no sé qué. Bueno, esas son las cadenas globales de valor, ¿no? Todo lo que antes se daba en una misma fábrica, ahora se da a nivel global en diferentes partes del mundo. Bueno, las feministas lo que decimos es que ahora lo que hay son cadenas globales de cuidado. Es decir,
producto de la globalización, hay una y producto de este ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, hay una reorganización social del cuidado, pero donde el cuidado queda siempre en manos de las mujeres. ¿Qué pasa? En la medida en que tenemos en zonas centrales, como puede ser, por ejemplo, digamos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, o en zonas urbanas de la Argentina, hay un mayor ingreso de mujeres al mercado de trabajo, en las últimas décadas, las últimas 2 o 3 décadas, pero ese ingreso de mujeres al mercado de trabajo, aun cuando sean condiciones precarias, digo, decimos precarias porque es sin protección laboral, porque es en sectores peor remunerados de la economía, o porque en horas, no son jornadas, muchas veces no son jornadas completas de trabajo, bueno, en fin, porque se tiene que conciliar la vida laboral con la vida familiar, bueno, eso. Pero bueno, hay este ingreso de mujeres al mercado de trabajo, y ese trabajo de cuidado que estas mujeres ahora no realizan, no está realizado por varones, sino que está realizado por otras mujeres que migran muchas veces de otras regiones, desde otros países cercanos, o de otras regiones, justamente para cubrir esos trabajos, al mismo tiempo dejando también sus hogares sin cuidado, ¿no? Y lo mismo pasa en diferentes países del mundo, donde lo que tenemos es migraciones de mujeres que migran para hacer trabajos de cuidado en otras casas, donde otras mujeres salen al mercado de trabajo para emplearse precariamente, digamos, ¿no? Entonces lo que decimos es que hay una reorganización social del cuidado a nivel global, que es lo que genera lo que llamamos las cadenas globales de cuidado. En la medida en que no hay una reorganización social del cuidado verdaderamente democrática e igualitaria, sino que hay un ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, pero que no pone en cuestión lo que llamamos el patriarcado, lo que hay es una formación de las cadenas globales de cuidado. Ese también es un concepto interesante para pensar y para conceptualizar qué pasa con las migraciones y el cuidado hoy. Bueno, hay mucho más para decir, pero me parece que ya hablamos un montón. Por lo menos yo hablé un montón, así que yo me callo un rato. Yo hace poco estuve viendo, cuando estaba estudiando las políticas de cambios climáticos y la ética al respecto, las migraciones, incluso dentro de América Latina, están teñidas por varias discriminaciones. La primera y la más grande es la de la mujer y el hombre. En general, el primero que consigue trabajo, el que mejor está remunerado, el que consigue los documentos. Además está, si sos blanco o negro, si sos marrón, ¿no? Como decimos, bueno, todo eso hace que las migraciones son eso que vos decís global, agravado por los cambios climáticos o cambios ambientales que generan migraciones masivas. Más lo que genera la naturaleza, como no sé si escucharon, pero hay una islita de Brasil que organizadamente migraron hacia el territorio porque desapareció, porque subió el mar, ¿no? En general el trabajo lo consiguen los hombres, incluso esto que era una zona en general originaria, fue luego organizado por ellos mismos, sin ayuda estatal, por supuesto, con Bolsonaro no iba a haber, de últimas había una isla menos, las personas no entraban en su haber, digamos. Entonces, las mujeres en las migraciones climáticas, que es lo que especialmente estudié, están muy desfavorecidas. Primero tienen menos calle, entre comillas, ¿no? Como ocurre en general, y además se suma. Perdón, no, May, igual estamos hablando de economía en general, nada en una perspectiva, pero para discutir de lo que, nadie se fue por las ramas, porque decía May que se había ido por las ramas, estamos perfectamente en tema. Porque claro, porque por ejemplo acá un haitiano es global, o un senegalés consigue un DNI después de 10 meses de pelearla, y un alemán lo consigue en una semana, o un español, por decir. Realmente esto es global.
El problema de las migraciones es global y el de las mujeres migrantes es otro problema, porque además tiene los hijos que migran con ella, no necesariamente migra la familia junta, nuevamente el cuidado de los hijos queda a cargo de las mujeres migrantes, es todo un tema muy especial y muy complejo realmente. Así que bueno. No, y después el tema, no, digo, también para seguir con la onda de lo que traía May, el tema de la integración económica también está muy relacionado con la cuestión de género, porque vos también, depende qué estructura productiva desarrolles, y vos decís, bueno, vos querés que haya más mujeres, o sea, vos querés que las mujeres tengan trabajo remunerado. Bueno, ¿qué trabajo remunerado? Hay un ejemplo clásico que es el ejemplo de Centroamérica o el mismo de México, donde tienen un desarrollo exportador, donde tienen muchas plantas ensambladoras, lo que se llama la maquila, que trabajan las mujeres un montón por 2 mangos, recontra precarizadas. Entonces, ¿qué querés? ¿Un desarrollo exportador tipo maquila para que las mujeres trabajen por 2 mangos? Y vos tenés economistas que defienden eso. Nosotras no queremos eso. Nosotras queremos una estructura productiva con valor agregado donde todo el mundo tenga empleo de calidad, ¿no? Por decirlo de una manera. Hay otras feministas que plantean otras cuestiones que tienen que ver con directamente, que una perspectiva más ecofeminista, donde directamente lo que se plantea es que el problema es apuntar a lo que se llama el crecimiento económico. Que el crecimiento económico tiene esa palabra, que es una palabra que suena positiva, porque el crecimiento es como algo que suena bien, pero que sin embargo es el aumento del Producto Bruto, y que eso no es otra cosa más que más contaminación, más producción de basura y demás, y que en realidad de lo que se trata es de generar un buen vivir, generar una buena distribución, y generar una vida más acorde a lo que el planeta está pidiendo, ¿no? Ujú. Bueno, Gaby, no sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario, si no vamos a cerrar porque nos pasamos en total, pero fue muy bueno, Gaby, realmente fue una excelente puesta a punto para nosotras, que no somos economistas la mayoría, de cosas que uno conoce a medias y que fuiste muy clarita. Así Sí. que, muy clara, ¿no? Sí, Todas muy las- clara, muy clara, muy organizado, muy esclarecedor también, como además lo fuiste Totalmente. ensamblando, llevando y relacionando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Muchas gracias, te Gaby. agradecemos. No, gracias a ustedes por la Gracias, paciencia. Gaby. Entonces, te despedimos diciéndote gracias todas, como verás. No, Y gracias a todas. gracias, no, la verdad que muchas gracias. Acá Nieves además agregó por escrito, muchas gracias. Muy claro, coincidimos. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Buenísimo. Nosotras nos veremos con un café y hasta la próxima. Sí. Aparte. Dale. Bueno, Bueno, buenas noches a todas. Chao. Gracias, Chao. Dani, de verdad. A ustedes, gracias. Chau. Chao. Chao. Cierro Abrazo. entonces. Chau. Dale. Chao, chao. Chau. Gracias.